por el que se crea un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. ...133 afirmativos, 115 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Y eso es lo que queremos venir a decirle, que creemos que esto es ineficaz, por más que tenga un nombre bonito, por más que sea épico. Este aporte solidario tiene que servir para el fin específico que está designado, pero principalmente para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina. Desde la madrugada, el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas tiene media sanción, Lucía. Así es, Ariel. Bueno, 133 votos positivos, 115 negativos y las 2 abstenciones de la izquierda, de las que se habló hoy mucho en los últimos días. Pero para empezar a pensar un poco qué es lo que pasó anoche, ¿quiénes son los aliados? Porque sabemos que en estos 133 positivos están los 114, fueron un poquito menos porque hubo 2 ausentes, de Mendiguren está de licencia, Massa que por ser el presidente no vota. Tuvo 19 aliados para poder llegar al número 133. Me parece que es un movimiento político, si querés, importante o para tener en cuenta quiénes votaron a favor. ¿Qué color tiene esos 19? Sí, y hay 3 nombres claves que son Schiaretti, porque los cordobeses votaron a favor, Lavagna, sabemos que componen el mismo interbloque, casi todos los de ese bloque votaron a favor del proyecto de las grandes fortunas, y Gerardo Morales. Empezando por Lavagna y Schiaretti, bueno, lo que es el interbloque federal, 9 de 11 votaron a favor. Todo eso es lavañismo y los cordobeses. Es decir, Córdoba apoyando finalmente este aporte a las grandes fortunas. Estuvo ausente Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, y Camaño votó en contra. Después todos a favor. El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, 6 votos salieron de ahí, del interbloque de Ramón, del que venimos hablando también, todos a favor. Y te decía, bueno, después hay dos diputados que se fueron del PRO y también votaron a favor, que se venía hablando de ellos también, que son Antonio Carambia y Felipe Álvarez. Y después Gerardo Morales, que es interesante lo que sucedió. Sabemos el gobernador Gerardo Morales, un radical de Juntos por el Cambio, que tiene una muy buena relación con Alberto Fernández. Y sobre todo acá hubo una necesidad muy importante de Jujuy ante la pandemia, de recursos sanitarios. Se apoyó mucho la provincia en el gobierno nacional y hubo, si querés, un consenso de Gerardo Morales de ayudar en esto. Y por eso sus 2 diputados votan a favor del proyecto, lo que generó cierto malestar, ¿no? En la interna. Creo que la mayor sorpresa de los 19 de los que estás hablando, ¿no? Sí, los otros podían ser más esperados. Sí, ya se venía hablando, pero bueno, cuando está el voto. Y hoy hubo, eso te decía, un malestar dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo en el PRO y sobre todo en los sectores más duros. Nadie los criticó a viva voz, salvo algunos dirigentes de segundas líneas, pero si bien no fueron criticados, se habló de esto y también se habló de el motivo por el que votaron. Se decía desde el sector más moderado, más comprensivo, si querés, bueno, pero esto no es coparticipable, ¿por qué lo votan a favor? Así que eso, bueno, un poco lo que dejó el detrás de escena de esta votación. De aquí al miércoles se supone que no necesitarán tanta recolección de votos. Y bueno, en el Senado se supone que ya tuvo su ingreso formal, el proyecto al Senado debe pasar por la Comisión de Presupuesto, que también la preside el cordobés Carlos Caserio. Está convocada para el próximo martes 24 a las 15 horas, en principio, la comisión, ¿no? El objetivo es que tenga un dictamen rápido. ¿Por qué? Porque tienen que pasar 7 días para que pueda ser tratado en sesión el proyecto. Y la idea es que el lunes 30, cuando ya están cerrando las sesiones ordinarias, salvo que el presidente decida extenderlas antes de convocar a extraordinarias, el lunes 30, cuando ya estén cerrando, allí se trate, y sabemos que en el Senado, por supuesto, tiene el camino más allanado. Alemania lo tiene, Italia y España lo tendrán. Está bien que son diferentes los momentos en los cuales cada uno lo tuvo, porque Alemania lo ha empezado a tener desde la caída del muro de Berlín. Hay otros países que lo estudian a partir de la coyuntura vivida este año, que son Rusia, Brasil, en general en forma de impuestos, no de aporte.
que es la clave. Después escucharemos a Alberto Fernández, hoy ha dicho no es inconstitucional porque es un aporte, no es un impuesto. Exacto. Si fuese un impuesto sería distinto. Ya hemos repasado un poco hacia dónde estarían destinadas los 300.000 millones de pesos, sería el objetivo de recaudación. Y te digo, sí, eso es más o menos el cálculo que se hace. Es muy importante lo que marcás de la diferencia entre un aporte y un impuesto, y esto que decía hoy el presidente. ¿Por qué? Porque la oposición, y ya lo explicará con más detalle Néstor Espósito luego, pero la oposición, los sectores de la oposición que se opusieron, tienen una estrategia que ahora va a quedar en un camino judicial. Van a intentar suspender esto y la idea, el argumento que tienen es marcar que es inconstitucional crear un nuevo impuesto. El argumento del oficialismo entre diputados de la oposición ayer se escuchó mucho que era algo que sería algo confiscatorio. Exacto. Por allí creo que ha sido el argumento que se ha repetido. Y del otro lado se hablaba de solidaridad, de aporte y no de impuesto. Fue interesante, no sé si todos las exposiciones, pero algunas eran claramente, los argumentos de uno y otro estaban claramente en extremos opuestos. Sí. Después en el medio hay tergiversación, hay como siempre en cada debate datos sueltos y algunos de ellos falsos que se van generando una conclusión. La conclusión al caso es 133 a 115. 133 a 115, 2 abstenciones. Bueno, sí, tuvo un apoyo contundente. Sabemos que Juntos por el Cambio se votó en contra, salvo estos dos radicales de los que hablábamos, pero votó mayoritariamente en contra y ellos van a impulsar esta estrategia de judicialización diciendo que es inconstitucional, justamente por este argumento que vos decís, que es confiscatorio. Y después estaba otro argumento que quedó planteado ayer en la discusión, que eso no tiene que ver con la inconstitucionalidad, pero sí se apoyaron mucho en que desalienta las inversiones y que tiene un tufillo antiempresa. Bueno, en el oficialismo lo que se escuchaba era muy distinto, se apoya el argumento sobre todo en la solidaridad de quienes más tienen y en algo extraordinario para enfrentar esta pandemia y la crisis económica, y lo dijo muy claramente Máximo Kirchner, de la que ya se venía antes de la pandemia. Bueno, por supuesto, todo este combo en el que se encuentra el país, llevarlo adelante con este aporte que se sabe que va a ser destinado sobre todo a cuestiones de índole sanitaria, también 20%, para las pymes. 20% a salud, 20% a subsidios a pymes, 25% al desarrollo del gas, 20% a educación y 15% a algo que es sumamente importante en el país, que son las mejoras habitacionales. El abanico es interesante. Gracias, Lucía. Después seguimos porque hubo más proyectos y habrá más deliberación de proyectos. Entre ayer y hoy han sido días importantes. Gaby, por favor. Y este proyecto de ley del aporte solidario o extraordinario de las grandes fortunas, que ya tiene media sanción, desde la oposición hablan de un populismo tributario de parte del oficialismo al tratar de convertir en ley este aporte solidario. ¿Qué puede pasar si definitivamente la oposición lleva esto a la justicia? Ese mismo anuncio implica que esto se va a judicializar, es decir, que en cuanto termine de ser aprobada la ley va a estar en tribunales, va a llegar a tribunales y el destino final de este, como de otros temas trascendentes, es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que se discute? Básicamente, el presidente dijo hoy en una entrevista con un canal colega que si esto fuera un impuesto sería inconstitucional. Entonces no es un impuesto y en consecuencia es constitucional. Bueno, esta es la discusión de fondo que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia en última instancia, resolver si lo que tiene media sanción y probablemente se apruebe en las próximas semanas es un impuesto o no. Analicémoslo desde este punto de vista. ¿Qué es un impuesto? Técnicamente es un tributo coercitivo no voluntario que no tiene un fin determinado, a diferencia de una tasa. La tasa de alumbrado, barrido y limpieza que paga usted en su municipio tiene como finalidad pagar el servicio de alumbrado, barrido y limpieza. El impuesto, el IVA, va a rentas generales, es decir, se distribuye entre todos los impuestos para financiar los gastos del Estado. Eso es lo que diferencia a un impuesto de una tasa. Y si fuera un impuesto, ¿sería inconstitucional? ¿Y por qué? Básicamente, el argumento que lleva adelante la oposición para decir que esto es inconstitucional es que hay una doble tributación. Hay gente que paga bienes personales
y además ahora deberá pagar un impuesto extra que no será bienes personales, pero que tiene que ver con sus grandes fortunas. Entonces por eso se va a judicializar. El presidente Alberto Fernández dijo hoy otra cosa que parece cambiar el eje de la discusión. Dijo algo así como: esperamos estar agradecidos a aquellos que hagan este aporte para financiar los gastos derivados de la pandemia. ¿Por qué cambia la discusión? Básicamente porque apunta al corazón de la solidaridad, a que aquellos a los que les sobra todo puedan aportar un poquitito, nada más, para financiar a aquellos a los que les falta todo. Entonces la discusión ya no es judicial, sino social y política. Esta discusión cambia toda la historia. Por eso es que la judicialización va por un lado y la solidaridad va por el otro. Supongamos que se judicializa, ¿sí? Que ni bien sale el proyecto, es aprobado y se judicializa. ¿A partir de ese momento ya no se puede aplicar o se podría aplicar hasta que haya una decisión de la Corte Suprema y después habría que volver atrás en caso de que sea contrario? El tema es muy complejo, vamos a tratar de simplificarlo. El espinel judicial tiene 3 etapas. Mientras la ley se sanciona y no hay algo que la frene, la ley está vigente. El primer paso es un juez en lo contencioso administrativo de la capital federal de la capital federal, que es el que tiene jurisdicción sobre la ley. Es el primero que tiene que resolver si la ley es válida o no. Y antes de eso, resolver si aplica una medida cautelar que paralice el cobro de esta tributación. Después de eso va a la Cámara en lo contencioso administrativo, que puede confirmar o revocar. De acuerdo a lo que resuelvan unos y otros, se aplicará o no el cobro. Y más tarde o más temprano, inevitablemente, por tratarse de una ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el único tribunal que tiene potestad para decir si una ley es válida o no es la Corte Suprema como última instancia. Entre una cosa y la otra puede pasar entre 6 meses y 1 año. Y desde que la Corte recibe la causa y toma una decisión, no hay un tiempo preestablecido. El tema es cómo llega a esa instancia, si aplicándose. Y en tal caso, si se aplicó y después la Corte dice que estuvo mal, el Estado deberá devolver lo que cobró, o sin aplicarse, y en tal caso no se podrán recaudar estos 307.000 millones de pesos que tienen como destino financiar buena parte de los gastos e incluso de las vacunas derivadas de la pandemia. Gracias, Néstor, clarísimo.